Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. ¿Pensando mudarse a su país? ¿Enviar un equipaje no acompañado o paquetes a sus familiares? Extra Equipaje, con 15 años de experiencia en envío de carga internacional, le asesoran todo su proceso. Llámenos o escríbanos al 416-848-0523. ¿Quién dijo que un auto usado no puede sentirse como nuevo? Con Zulay Rincón en Toronto Auto Group, cada vehículo pasa por una selección rigurosa para que tú manejes con calidad. Autos usados de alta gama, con atención personalizada. 647-256-8800. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 15 de mayo. Iniciamos a nivel nacional. Poilievre critica que los liberales no sometan un presupuesto. El líder conservador Pierre Poilievre criticó hoy el hecho de que el nuevo gobierno liberal no someta un presupuesto antes del verano. En cambio, el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, dijo que harán la declaración económica en otoño y que no se presentará el presupuesto hasta después de ese informe. Poilievre asegura que esto manda una mala señal. Escuchemos a Poilievre. El señor Carney dijo durante la campaña electoral que él tenía un plan. Repitió con mucho énfasis que un eslogan no es un plan. Bueno, el presupuesto es un plan. Si él de verdad tiene un plan y sabe lo que está haciendo, entonces introduciría un presupuesto para que los canadienses supieran exactamente cuáles son las finanzas. Nos decepcionó mucho ayer escuchar que no hay un plan de presupuesto para este año. Ese sería el periodo más largo sin un presupuesto desde los años 60 y la primera vez que no hemos tenido un presupuesto, excluyendo durante el COVID en 20 años. Eso es extremadamente inusual y envía una mala señal a los inversionistas, a las agencias de calificación y a toda la gente que se pregunta qué es lo que el gobierno liberal está escondiendo sobre nuestras finanzas. Pero estamos aquí con soluciones. Le ofrezco al primer ministro Carney sentarnos con él para proponer soluciones de los conservadores con la esperanza de que se las robe, que se robe nuestras mejores ideas. Ayer, cuando le preguntaron al ministro de Finanzas por qué esperar tanto para someter un presupuesto, este explicó que el gobierno ha decidido hacer las cosas en 3 etapas. Escuchemos cómo lo dijo Champagne. ¿Por qué? Porque debe ir en una secuencia lógica. Lo primero es el recorte de impuestos a la clase media. Esa es la primera medida y vamos a empezar por ahí. Luego tendremos el discurso del trono para decir cuáles son las prioridades del gobierno y después de eso la declaración económica, que será la próxima declaración de otoño. Ese es el camino lógico. Los canadienses ya vieron cuáles son las prioridades para este gobierno durante la campaña y no van a cambiar. Nosotros dimos un marco durante la campaña. Dijimos que íbamos a estar ahí para luchar por los canadienses, para protegerlos, a los trabajadores y a las industrias de los aranceles de Estados Unidos e impulsar la economía de este país. Ese marco sigue siendo el mismo y es en la construcción del país en lo que debemos invertir. Y a propósito de presupuesto, los aranceles han obligado a cambiar el presupuesto de Ontario. El premier de Ontario, Doug Ford, anunció que el presupuesto provincial que se presentará este jueves incluirá un aumento significativo en el gasto en infraestructura y medidas para estimular la economía en respuesta a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él dijo: debemos mirar esto desde una perspectiva diferente ahora que se han impuesto estos aranceles. En tiempos difíciles es esencial invertir
invertir en infraestructura, construir hospitales, carreteras, puentes, escuelas y hogares de cuidado a largo plazo. Podemos equilibrar el presupuesto en 1 o 2 años. El último informe económico de la provincia presentado en otoño proyectaba que el presupuesto se iba a equilibrar para el 2026-2027. Sin embargo, Ford sugiere que debido a los nuevos aranceles se va a requerir una estrategia diferente para alcanzar ese objetivo. Entre las medidas ya anunciadas que se incluirán en el presupuesto se encuentra la eliminación de peajes en la porción oriental de la autopista 407 desde Pickering hasta Clarington. Esa es la parte de propiedad provincial de la autopista, así como la implementación permanente de una reducción en el impuesto a la gasolina. Además, se destinarán hasta $300 millones para construir hasta 17 nuevas clínicas de atención primaria en comunidades con altas tasas de personas sin acceso a médicos de familia. También el presupuesto incluirá una ampliación en la desgravación fiscal a la inversión manufacturera y el aplazamiento durante 6 meses de determinados impuestos provinciales para las empresas para ayudarles con un alivio a lidiar con toda esta situación de los aranceles. El gobierno también promocionará un reembolso de $2.000 millones que la Junta de Seguridad en el Trabajo y Seguros le va a conceder a las empresas como otra forma de proteger el empleo. Un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Financiera de Ontario, la FAO, afirma que los aranceles estadounidenses van a reducir la demanda de las exportaciones de Ontario, ralentizando el crecimiento que estaba previsto para un 1.7% del PIB. Ahora se calcula que será de un 0.6%, lo que implica que se produciría una recesión, una modesta recesión en el 2025. La FAO además estimó que los aranceles darán lugar a la pérdida de 68.100 empleos durante este año. La líder del NDP, vámonos con las reacciones de la oposición, Marit Stiles, ha dicho que el presupuesto es una verdadera prueba en este momento. Dijo, no solo esperamos ver que esos dólares de infraestructura se gasten en áreas de necesidad real y crítica en Ontario, sino que queremos ver al gobierno hablar de cómo vamos a construir nuevas cadenas de suministro, cómo vamos a blindar arancelariamente a nuestra provincia. Dijo ella que gran parte de eso implica asegurarse de que los ontarianos tengan acceso a una atención sanitaria de mejor calidad, a mejores escuelas, a un sólido sistema de educación postsecundaria. También habló la líder liberal Bonnie Crombie, quien dijo que espera que el presupuesto incluya recortes fiscales como los que prometió durante las elecciones. Dijo, además, esperamos que el presupuesto incluya más inversiones en educación, especialmente en financiamiento para las universidades y los colegios que han estado dependiendo de estudiantes extranjeros y que obviamente han sufrido grandes recortes. Por último, no solo medidas de asequibilidad con respecto a los recortes fiscales, sino también con respecto a la vivienda. Y vamos con temas electorales, porque por un voto, Elecciones de Canadá dice que los resultados en el distrito de Terrebonne son definitivos. Elecciones de Canadá anunció que tras el reconteo en el distrito electoral de Terrebonne en Quebec, el escaño se va a quedar en manos de los liberales por un solo voto y el Bloc anunció esta tarde que llevará el caso a los tribunales. Tatiana Auguste del Partido Liberal ganó inicialmente la circunscripción, pero tras la validación de los resultados, esta pasó a manos de Natalie Sinclair del Bloc. Luego, un recuento judicial concluyó que los liberales eran quienes habían ganado la circunscripción por un solo voto. El órgano electoral declaró el resultado como definitivo en el día de ayer, pero admitió que un error de impresión en un sobre utilizado para enviar una papeleta especial desde Terrebonne provocó que la papeleta enviada por correo fuera devuelta. La boleta devuelta al remitente era de una votante que mostró a los medios de comunicación que ella había votado por la candidata del Bloc, pero por ese error de impresión de Elecciones de Canadá en el remitente del sobre, su voto fue devuelto y por lo tanto no se contó en los resultados. A pesar del error, el portavoz de Elecciones de Canadá, Matthew McKenna, declaró en el día de ayer que el resultado del recuento es definitivo. Es por eso que el Bloc anunció en el día de hoy que llevará el caso a los tribunales para que se repitan las elecciones en Terrebonne. Vamos a escuchar cómo lo dijo su líder, Yves-François Blanchet. The situation is quite clear. The judge has established that
La situación es muy clara. El juez ha establecido que el Bloc Québécois habría perdido ese distrito por un voto, pero el voto apareció en las manos de una ciudadana. En esa situación, la ley requiere que las elecciones se hagan de nuevo en el distrito de Terrebonne y eso es lo que esperamos. Elecciones de Canadá no puede por sí misma pedir que se repitan las elecciones. Nosotros tenemos que llevar el caso a los tribunales para que se puedan hacer las elecciones otra vez. Bring this situation in front of a judge in a court in order to do the election all over again. Esto no se trata de lo que yo creo. Tenemos una ley que es clara y en este caso daremos los pasos necesarios porque queremos que estas elecciones se hagan apropiadamente y eso es todo. Vámonos ahora hacia Manitoba, donde se ha declarado emergencia por incendios forestales. El gobierno de Manitoba ha declarado el estado de emergencia en el parque provincial White Shell debido a las condiciones extremas provocadas por incendios forestales fuera de control. La medida busca facilitar las evacuaciones y otorgar a las autoridades poderes adicionales para hacer cumplir las órdenes de desalojo. El premier Wapkinew anunció la decisión tras confirmarse la muerte de 2 personas en un incendio en el municipio rural de Lac-du-Bonnet, al este de la provincia. Dijo: la pérdida de vidas humanas convierte esta emergencia en una tragedia. Así lo dijo el premier, quien también ordenó que las banderas en la legislatura provincial onden a media asta en señal de duelo. Las autoridades han emitido una orden de evacuación para el parque provincial White Shell, instando a los residentes y visitantes a abandonar el área antes de la tarde de hoy. Se estima que hay 239 viviendas permanentes en esa zona. Actualmente Manitoba enfrenta 21 incendios activos, incluyendo uno en la región de Lac-du-Bonnet, que permanece fuera de control. Hasta la fecha se han registrado aproximadamente 80 incendios forestales en esa provincia, casi el doble del promedio habitual para esta época del año. El gobierno provincial ha instado a la población a evitar encender fogatas y utilizar fuegos artificiales durante el próximo fin de semana largo, con el fin de prevenir nuevos focos de incendio. Y malas noticias para el bolsillo aquí y en Estados Unidos, porque las grandes cadenas están anunciando aumentos de precios. 2 de las más grandes cadenas de supermercados de Canadá y Estados Unidos han anunciado que se verán obligadas a subir los precios debido a los aranceles del presidente Trump. Estamos hablando de Loblaw y de Walmart. En Estados Unidos, Walmart informó que los aranceles implementados por la administración del presidente Donald Trump están elevando los costos de importación, lo que obligará a la empresa a trasladar parte de estos aumentos a los consumidores. El director financiero de Walmart, John David Rainey, señaló que los precios de productos desde bananas hasta asientos para automóviles para niños ya han aumentado de precio y que se esperan más incrementos en los próximos meses. En Canadá, Loblaw ha indicado que más de 3,000 productos verán aumentos de precio debido a los aranceles estadounidenses y se espera que esa cifra supere los 6,000 productos en los próximos 2 meses. Los productos afectados incluyen alimentos naturales, productos básicos de despensa y artículos de salud y belleza. Loblaw anunció que identificará los productos afectados por los aranceles con la letra T por la palabra tariff. El CEO de Loblaw, Per Bank, escribió una publicación en su cuenta de LinkedIn que dice así: nos enfrentaremos a una gran oleada de aumentos relacionados con los aranceles en las próximas semanas. Ha sido positivo ver al primer ministro Mark Carney y a otros líderes entablar un diálogo con funcionarios estadounidenses, ya que todos esperamos una rápida desescalada de esta situación. Los consumidores en ambos países deben prepararse para posibles aumentos de precios en una variedad de productos, desde comestibles hasta productos electrónicos, como resultado de estas políticas comerciales. Vamos a hacer una brevísima pausa y al volvernos vamos al plano internacional. Tenemos informaciones desde Colombia, desde Bolivia y desde Turquía, donde están reunidas las delegaciones de Ucrania y Rusia. Ya regresamos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.
Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. ¿Pensando mudarse a su país? ¿Enviar un equipaje no acompañado o paquetes a sus familiares? Extra Equipaje, con 15 años de experiencia en envío de carga internacional, le asesoran todo su proceso. Llámenos o escríbanos al 416-848-0523. ¿Quién dijo que un auto usado no puede sentirse como nuevo? Con Zulay Rincón en Toronto Auto Group, cada vehículo pasa por una selección rigurosa para que tú manejes con calidad. Autos usados de alta gama, con atención personalizada. 647-256-8800. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales informaciones a nivel internacional. Inician las conversaciones entre Ucrania y Rusia sin la presencia de los mandatarios y hay bajas expectativas. En guerra desde hace más de 3 años, Ucrania y Rusia están citadas este jueves en Estambul para las primeras conversaciones directas desde el año 2022, a las que no asistirá el presidente ruso Vladimir Putin. Esta ronda se convocó el pasado fin de semana cuando el presidente ruso Vladimir Putin instó a los ucranianos a negociar en Estambul. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, aceptó el reto y aseguró que iba a esperar a Vladimir Putin en Estambul. Sin embargo, Putin ha declinado asistir y ni siquiera ha encomendado la misión a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. En su lugar, envió a Estambul a una delegación de segundo nivel, a pesar de que Estados Unidos envió a su secretario de Estado, Marco Rubio. La delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, acompañado del viceministro de Relaciones Exteriores y el viceministro de Defensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gira en la región, había dejado abierta la posibilidad de acudir este viernes a Estambul si con ello podía contribuir a las negociaciones con Rusia. Pero hoy, a bordo del Air Force One, le preguntaron si él estaba decepcionado por el hecho de que Putin había enviado una delegación de menor nivel a esas negociaciones. Trump aseguró que nada se resolverá hasta que él se reúna en persona con Putin. Escuchemos a Trump. No estoy decepcionado, acabamos de conseguir 4 trillones y me preguntan si estoy decepcionado por una delegación. No sé nada sobre delegaciones, ni siquiera me he detenido a mirar eso. Pero nada va a ocurrir hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿ok? Obviamente no va a ir, él pensaba que yo iba a ir, pero él no se iba a presentar si yo no estaba ahí. No creo que nada vaya a suceder, te guste o no, hasta que él y yo no nos reunamos. Pero vamos a tener que resolverlo porque mucha gente está muriendo. Bueno, así las cosas, la reunión entre las delegaciones, que debería haber comenzado temprano por la mañana, se pospuso hasta después de que terminen las consultas que mantendrá Zelensky con su homólogo turco Erdogan en Ankara. Un tercer frente negociador se halla en la también turca ciudad de Antalya, donde el jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, ha mantenido reuniones con el secretario general de la OTAN y los ministros de Exteriores de la Alianza, entre ellos con el estadounidense Marco Rubio, que se desplazará hasta Estambul. El propio Rubio dijo que no tiene altas expectativas sobre la negociación prevista en Estambul, a las que finalmente no irán ni Trump, ni Putin, ni Zelensky. Agregó que la única manera de desbloquear esta situación es con una reunión entre Putin y Trump. Vámonos hacia Colombia porque el Senado ha rechazado la consulta popular de Petro. El Senado de Colombia rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral. La iniciativa fue derrotada por un estrecho margen, 49-47 votos, en una sesión que terminó de manera caótica con enfrentamientos y denuncias de fraude en la votación por parte del oficialismo. La propuesta de consulta incluía 12 preguntas relacionadas
relacionadas con derechos laborales, como la reducción de la jornada laboral, el aumento de recargos por trabajo en días festivos y dominicales y la formalización del empleo en plataformas digitales. Tras la votación, Petro denunció irregularidades en el proceso, alegando que se impidió registrar un voto a favor antes de cerrar la sesión. Desde China, donde se encontraba en una visita oficial, el presidente calificó la decisión como fraudulenta y convocó a movilizaciones en defensa de los derechos laborales. En respuesta al rechazo del Senado, Petro llamó a la ciudadanía a participar en cabildos abiertos, una figura de participación democrática contemplada en la Constitución colombiana para debatir y decidir sobre temas laborales. Aunque estos encuentros están tradicionalmente orientados a temas locales, el presidente está buscando ahora darle un alcance nacional. A pesar del rechazo a la consulta popular, el Senado decidió reabrir el debate sobre la reforma laboral previamente archivada. Sin embargo, el proyecto enfrenta obstáculos, incluyendo el tiempo legislativo y la oposición política, lo que pone en duda su aprobación antes de que finalice la legislatura el 20 de junio. El rechazo de la consulta popular representa un revés significativo para la agenda del presidente Petro, que ha intensificado las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en Colombia. Y ahora seguimos en Bolivia, donde el Tribunal Constitucional ha ratificado la inhabilitación a Evo Morales, pero de todas formas intentarán inscribirlo como candidato. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha ratificado por unanimidad la inhabilitación del expresidente Evo Morales para postularse en las elecciones presidenciales del 17 de agosto del 2025. La decisión establece que ningún ciudadano puede ejercer la presidencia o vicepresidencia más de 2 veces, ya sea de forma continua o discontinua, cerrando así la posibilidad de una nueva candidatura para Morales, quien gobernó el país entre el 2006 y el 2019. A pesar del fallo, Morales ha rechazado la decisión y ha anunciado su intención de inscribirse como candidato. Desde su bastión político en el Chapare, ha convocado a sus seguidores a una caravana hacia La Paz para respaldar su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral. En declaraciones públicas, Morales advirtió que si no se valida su candidatura, podría haber una convulsión en el país, responsabilizando al gobierno de cualquier eventualidad. Su abogado, Wilfredo Chávez, aseguró que la decisión del tribunal no tiene validez. Escuchemos. ¿Tiene competencia o atribuciones el Tribunal Constitucional para decir si alguien está inhabilitado o no? No tiene. No tiene. Entonces nos tiene sin cuidado, de verdad, de que diga o no diga el Tribunal Constitucional. Por su lado, el presidente Luis Arce, quien también pertenece al movimiento Al Socialismo Más, ha anunciado que no se presentará a la reelección, instando a la unidad de la izquierda en torno a un candidato común, y llamó a Evo Morales a hacer lo mismo, a que no se presente como candidato, porque según el presidente, la fragmentación del voto solo le serviría a la derecha. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha reiterado que no actuará bajo presión y que las decisiones sobre la validez de las candidaturas se tomará conforme a la ley. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto siguen las temperaturas altas, máxima de 25, mínima de 14. Estará parcialmente nublado. En Ottawa tendremos lluvias ocasionales con temperaturas entre 25 y 14 grados. En Quebec, temperaturas más altas entre 27 y 17. Continuará también ese clima cálido con periodos de lluvias en Montreal. Mientras tanto, en Vancouver estará nublado con algunos chubascos y temperaturas entre 13 y 10 grados. Y en Calgary, mayormente nublado con temperaturas un poco más bajas entre 13 y 5 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de este noticiario todos los días, su noticiario de Canadá en español. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.